Se ubique, por favor. Vamos a leer varios pasajes hoy. Y quiero que usted se ubique en el Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar por San Mateo, el capítulo número 16. San Mateo capítulo 16. Amén. San Mateo capítulo 16. Preste atención. Venimos dando una serie por dirección del Espíritu sobre lo que es la Navidad y su origen. Amén. Sobre lo que es la Navidad, lo que representa su origen, si Cristo nació o no nació el 25 de diciembre y por qué el mundo celebra estas festividades. Y no solo el mundo, sino la misma iglesia del Señor Jesús. Esto es tremendo, porque esto se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, conversando con el Señor y pidiéndole pues que me enseñara para poder enseñar, el Espíritu Santo comienza a tratar un tema que esto se ha enseñado mucho aquí, pero como dice el apóstol Pablo dice, no me cansaré de enseñar las mismas cosas, porque es necesario, porque solo enseñando podemos aprender. Cuando yo enseño, aprendo, y usted oyendo también aprende, porque eso lo dice la Biblia, un principio bíblico, que la fe o la confianza o también la obediencia, porque fe no solamente es creer, fe es obedecer. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra o la obediencia sin obra es muerta. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender la Escritura en toda su expresión. Amén. La Biblia enseña que la fe, o vamos a darle sinónimo a esta palabra, la Biblia enseña que la confianza, la Biblia enseña que la obediencia viene, o la Biblia enseña que la sujeción, o la Biblia enseña que la bendición, como resultado de obediencia, viene por oír. Y no oír cualquier cosa, dice, no es oír la palabra de Dios. Por este motivo, el hombre que habla de la fe, al que se le fue iluminado este término, al que se le fue iluminado este concepto, este misterio, muchos misterios se le fueron revelados, pero en especial la fe, este hombre llamado Pablo, él comienza a hablar de este tema. Y lo habló con propiedad porque el Espíritu se lo iluminó, el Espíritu Santo. Entonces, él dice que la fe, la obediencia, la sujeción, que todo lo bueno de Dios viene por el oír. O sea, cuando uno presta atención. Esto iba ligado, muy ligado a lo que dijo el mismo profeta Moisés en Deuteronomio 28, que dice que como resultado acontecerá, sucederá, como resultado dice, si escuchares atentamente la voz de Dios, guardares sus mandamientos y pusieres por obra, dice, entonces todas las bendiciones de este libro, las bendiciones te seguirán, te perseguirán y te alcanzarán. Y no solo eso, sino que el profeta Moisés dice que cuando hacemos esto, va a llegar un tiempo de exaltación de parte de Dios. Eso lo dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Entonces, esto se le fue iluminado al mismo apóstol Pablo, por eso es que él expresa y dice que no me canso de enseñar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario. A veces a nosotros se nos olvida. Como de repente hay una enseñanza donde sencillamente usted toma lo que usted cree que necesita y lo otro no lo desecha, sino que lo deja a un lado. Entonces el Espíritu Santo, como él se la sabe toda más una, él siempre va a ir enseñando, porque va a llegar un momento donde una palabra que se enseñe de este lugar lo impacta a usted y esa palabra hace el Espíritu Santo que usted también saque enseñanza de esa palabra. No solo para usted, sino también para su familia, para su casa, para su trabajo, para su hogar, para su vida personal. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Que usted y yo crezcamos en palabra. Crezcamos. La palabra representa como un abono para nosotros. Y nosotros somos como árboles.
Dice, como árbol plantado al lado de corrientes de agua, que da su propia estación y sus ramas o sus hojas no se marchitan, no se secan. ¿Quién es el que nos abona? Es la palabra. La palabra representa el agua, la palabra representa todo lo bueno que viene de Dios. Entonces siempre es bueno recordar todas las enseñanzas. Siempre es bueno. Y pidiendo dirección al Señor, el Señor me hablaba. Porque a la verdad, usted y yo sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso lo sabemos. Un inconverso lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Nada más tiene que ir a las redes y ya. Ya este velo fue corrido, este velo fue quitado hace muchos años. La gente sabe que las Navidades no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Gran parte, porque hay una parte que todavía está atada. ¿Pero por qué está atada? Le preguntaba yo al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que es el tema que hoy vamos a tratar y es el tópico que hoy vamos a enseñar. Es sobre costumbres y tradiciones. Amén. Puede colocarle como tema costumbres y tradiciones. Amén. Hablando sobre costumbres y tradiciones, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Preste atención y si tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo. Dice la Escritura en Mateo 16. Mateo capítulo 16. Jesús reprende a los fariseos, tiene como título aquí, iniciando el capítulo. Y llegándose los fariseos y los saduceos, para tentarle, pedían que le mostrase señal del cielo. Amén. Ellos, mire, comenzaron a tentar a Jesús. Yo quiero que usted preste atención, porque el tema es sobre costumbres y tradiciones. Dice Mateo 16, los fariseos se llegaron a Jesús para tentarlo, porque ellos le pedían una señal del cielo, a ver si es verdad que él era el Hijo de Dios. Una señal del cielo. O sea, ellos quisieron que, como hizo Elías, que bajara fuego. Ellos querían que Jesús hiciera algo así anormal, como los profetas anteriores. Porque ellos lo retaban. Tú no eres el Hijo de Dios. No eres cualquier profeta. Danos una señal para que nosotros creamos en ti. Mire esto. Entonces, claro, ellos echaban por tierra otros milagros que Jesús había hecho, que para ellos no tenían importancia, como por ejemplo, ya Jesús había convertido los panes y los peces, los había multiplicado, pero ellos eso no le prestaban atención. Ellos querían ver lo que ellos querían ver, querían ser saciados naturalmente, pero ya señal se les había dado, solo que ellos no le habían prestado atención. Dice, mas Jesús les respondió, porque él conocía. Mire esto, hermano. Dice la Escritura, si mal no recuerdo, en Lucas, en Juan 2:45, dice que cuando los fariseos y los escribas se llegaban a Jesús, él conocía lo que había en él. No había nadie que le diera, Señor, él es este o él es así. No, dice la Biblia, porque Jesús conocía lo que hay en el corazón del hombre. Nadie tiene necesidad de decirle y de orar y decir, Señor, mira al hermano Emilio, Señor, mira que él necesita esto, Señor. Mira, no, ya Dios sabe lo que él necesita. Dios conoce el corazón de Emilio. Dios conoce mi corazón. Amén. O sea, no hay necesidad de que nosotros nos presentemos delante del tribunal de Dios a decirle a Dios, a orarle por tal persona y decirle, tal persona está en tal parte, necesita esto. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Claro, hay que seguir orando y hay que orar por protección, hay que orar por dirección. Amén. Pero ya Dios conoce lo que hay en el corazón de cada quien. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Amén. Entonces, conociendo Jesús todo esto, porque ya él sabía, dice, le respondió y les dijo, ¿por qué también ustedes traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición o por sus tradiciones? Amén. Mire esto. Jesús le habla a estos hombres fariseos y le dice, ¿por qué ustedes, estamos en el 16, ¿verdad? En el 16. Dice, mas él le respondió y les dijo,
Cuando es la tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles. No sé cómo dice esa tradición que usted tiene. Hojas. Arreboles. Dice, más cuando es la tarde del día, decid sereno, porque el cielo tiene arreboles. Y a la mañana hay hoy tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Y dejándole se fue. Viniendo sus discípulos del otro lado del lago, que se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura. Jesús les hace esta aclaratoria a ellos, a los discípulos. Cuando ellos llegan, Jesús comienza a advertirles, guardad de la tradición de estos hombres, de la levadura. Cuando Jesús habla de levadura, habla de doctrina falsa, habla de falsas doctrinas o falsos mandamientos. Mire, vamos a hacer una pausa aquí. Y Jesús dice, de los fariseos y de los saduceos. Jesús no estaba hablando de cualquier persona. Jesús comienza a señalar directamente y comienza a enseñar. Amén. Por ahí hay un adagio que dice que las buenas nuevas no se trata de decir indirecta, no, aquí se hacen las cosas directamente para que la gente se arrepiente y se convierta. No podemos esconder, ni podemos solapar. Por supuesto, uno tiene que ser como dice la Escritura. Cuando Saúl estaba endemoniado, dice que él buscaba a David, dice un buen tañador, hombre prudente, era muy sabio y Dios estaba con él. Entonces nosotros, como seguidores de Cristo, nosotros no seguimos a David, nosotros no seguimos a Pablo, nosotros no seguimos a Pedro, nosotros no seguimos a ningún hombre, seguimos a Cristo. Y como buenos hijos de Dios, buenos cristianos, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Entonces no podemos ser imprudentes, pero sí tenemos que ser directos y sinceros y reales con la palabra. Tenemos que enseñar la verdad, no podemos enseñar mentiras. Entonces el Señor Jesús, hablándole a los discípulos, a sus apóstoles, le dijo, tienen que guardarse de esta gente, de estos fariseos y saduceos. Jesucristo no anduvo solapando ni escondiendo nada. Guárdense de los fariseos y de los saduceos. Amén. Él fue directo. Mire, haciendo un recuento bíblico, para que usted tenga idea de quiénes eran estos fariseos, dice la Biblia que en una ocasión Jehová llama a Moisés y le dice, ven y sube al monte, pero no vengas solo, tráete unos 70 contigo, que yo voy a sacar de lo que te di a ti y le voy a introducir a estos 70. El tiempo transcurre y pasa. Estos 70 forman un grupo, forman una doctrina. Ellos forman un núcleo, ellos forman una secta. A la final, estos 70 forman una secta. Y en el tiempo de Jesús, esta secta fue conocida como los fariseos. En esto terminó esta gente que Dios sacó de Moisés y le dio a los 70. Mire lo que es no valorar lo que Dios a veces nos da a nosotros. Si no prestamos atención, la gente puede terminar desviándose de la visión que Dios dio. Mire esto es historia bíblica, usted lo puede estudiar. El final de estos 70 llegaron a ser la secta llamada fariseos. ¿Qué hicieron ellos? Terminaron matando a Jesús y llevándolo al madero. Claro, esto había que cumplirse, pero ellos terminaron viéndolo como el enemigo. Mire cómo, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, guárdense de esta gente, porque son malas. Guárdense de la levadura de ellos. Cosa muy parecida a lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso el tema, costumbres y tradiciones. Sigue diciendo, vamos a leer ahora el 7. Y ellos pensaban dentro de sí, los discípulos, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Amén. Pensaban dentro de sí. Mire esto, Jesús les dice a ellos, guárdense de ellos.
Pero ellos no habían oído, ni habían escuchado, ni habían visto la conversación que Jesús había tenido con ellos, con los fariseos. Cuando ellos llegan, Jesús les dice, guárdense de esta gente, porque son malos. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Jesús sabía que ellos no eran buenos, porque a la final ya Jesús sabía todo, que ellos los iban a vender y que para ellos Jesucristo representaba una amenaza. No porque Jesús era malo, sino porque en el corazón de ellos carecía de amor de Dios, porque ellos se concentraban, eran en costumbres y tradiciones. Cuando los discípulos llegan, ellos están pensando otra cosa. Guárdense de ellos. ¿Por qué? Porque había una costumbre que nadie, la ley decía que nadie podía comer sin lavarse las manos. Pero los fariseos y los saduceos, ellos no solamente se lavaban la mano, sino que se alzaban todo hasta aquí. Amén. No era aquí, sino que ellos aumentaban las cosas. Ellos aumentaban las cosas. Fíjense que la ley decía que tenían que diezmar. Bueno, ellos diezmaban hasta de lo mínimo. Ellos eran inflexibles. Ellos eran muy inflexibles, eran muy rígidos con la ley. Bastante rígidos. Eran tan rígidos que ni ellos mismos cumplían lo que pedían. Por eso Jesús les dijo, cuídense de ellos. Esta gente es mala, cuídense de ellos. Los discípulos, careciendo de experiencia y de conocimiento espiritual, pensaban que Jesús les estaba diciendo que era que no se habían lavado las manos. Y por eso que esta gente los podían perjudicar. Cuídense de esto. Ellos no conocían nada de esto. Amén. No sabían. Y dice el 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tomaste pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordéis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas canastas escogiste, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas tomaste. ¿Cómo es que no entendéis? Que no es por el pan que te dije estas cosas, que os guardéis de la levadura y de los fariseos y de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora sí entendieron. Cuando Jesús le dijo de la levadura, ellos pensaron en el ingrediente, que es el que se usa para que el pan suba. Mire esto. Y eran los discípulos del Señor Jesús. Y no entendieron. Hermanos, si en algún momento, en alguna ocasión, mientras aquí se enseña, usted no entiende algo, no tenga pena, hermano, pregunte. No se vaya a su casa peor. Vaya a su casa entendido. Pregunte, levante la mano. Aquí nadie se va a burlar de usted. Si usted no entiende algo, pregunte. Hay cosas que yo leo en la Biblia que yo no entiendo. Y le pido al Señor que me ilumine y a veces no entiendo. Yo digo, bueno, será en su momento. Y en un momento dado, cuando ni siquiera estoy pensando, el Señor comienza a traer un rema a mí y dice, ya entendí. Y a veces tengo que escribirlo porque se me olvida. Amén. Gloria a Dios que las enseñanzas están quedando grabadas y yo las leo y las escucho otra vez y me vuelvo a predicar yo mismo. Y esto es bueno porque esto es recíproco. Esto es recíproco. Mientras más las veo, más aprendo y más rema Dios da. Jesús conocía esto. Él sabía las limitaciones hasta donde nosotros, debido al defecto, debido al poder del pecado sobre la carne, Él sabía que dentro de nuestra materia gris nosotros no íbamos a utilizar nuestra inteligencia al 100%. Aún estando en Cristo, no se puede, es imposible. Es imposible, porque este cuerpo es corrupto, este cuerpo es carnal. Amén. En Cristo Jesús, en lo espiritual, estamos completos, pero en esta carne no, porque si fuera así no envejeciéramos, si fuera así no nos enfermáramos. Amén. Entonces Jesús sabía que hay ciertas limitaciones en nosotros, que no podemos mentir, no podemos engañarnos nosotros mismos. Ahora dice la Biblia que estamos revestidos en Cristo Jesús, es otro cuento. Espiritualmente, alguien puede tener 70, 80 años, pero tiene un espíritu joven como de 15. Ya es otro cuento. Amén. Pero estamos hablando en la parte humana.
Entonces, Jesús conocía las limitaciones de las personas. Hay gente que entiende muy rápido, hay gente que no tan rápido, hay gente que es un poquitico retardada para entender, hay gente que, como dice uno, es de acción retardada, ¿verdad? Bueno, yo tengo una hermana de carne, de sangre, que es así. Usted le habla y le dice, después, al rato, ya, como a la hora que viene, ya entendí. Hay gente así. Y igualmente ocurre en el mundo espiritual. Hay gente que entiende muy rápido y comienza a obedecer, como hay otros que no. Entonces Jesús conocía todo esto. Por eso Él les enseña a sus discípulos sobre la levadura y les enseña sobre la doctrina. La doctrina. Jesús conocía este principio perfectamente. Amén. Era Dios encarnado en hombre. Y Él sabía que estos hombres llamados fariseos y saduceos tenían costumbres y tradiciones que no iban conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés. Y que para el pueblo, en vez de representar libertad y gozo, representaba era carga. Mucha carga. Amén. Demasiada carga. Vamos a ubicarnos ahora en el mismo evangelio, pero de San Marcos. El capítulo número 7. Preste atención y vamos a ir desglosando el tema, costumbres y tradiciones. Del 1 hasta el 13. No sé si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. 7 desde el 1 al 13. Sí. San Marcos 7, del 1 al 13. Atención. Mire que ellos utilizaban la inteligencia humana o sabiduría humana para tentar al Señor Jesús. Pero ellos se les olvidó. Realmente fue así. No tomaron en cuenta que no estaban hablando con cualquiera. Y ellos le hacen, mire la osadía de ellos. Esto está ocurriendo ahorita en el mundo. La osadía de ellos. Y ellos le dicen al Señor Jesús, le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias, comunes, sucias? ¿Por qué ellos no se lavan la mano? Porque hay una tradición de ancianos que ellos están invalidando. Mire esto, se dice, esto es historia bíblica, usted lo puede estudiar, que ellos hacían estas prácticas porque ellos pensaban que cuando alguien comía con la mano sucia, los demonios se podían sentar en la mano o en las manos de las personas. Entonces, cuando alguien iba a tomar algún alimento o alguna bebida y comían sin lavarse las manos, entonces la gente ingería esos demonios y se les iba al estómago. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos formaron una costumbre que la gente entonces, para que eso no ocurriera, tenía que lavarse las manos. O sea, no tenía nada que ver con una limpieza, con lo que tiene que ver con el área sanitaria, con la limpieza, sino que ellos iban un poco más allá, porque ellos eran muy extremistas, ellos eran exagerados y eran inflexibles con la ley, muy inflexibles. Entonces, por eso ellos decían, ¿por qué tus discípulos que fueron a la plaza, tocaron tantas cosas, se llenaron las manos de demonios, ni siquiera se las ensuciaron, sino que se llenaron las manos de demonios y están invalidando una tradición de los ancianos, ni siquiera de la palabra, sino de los ancianos? Mire que a veces la gente se concentra en tantas cosas
que no tienen sentido, que se dejan pasar por alto las cosas que realmente tienen sentido. Ellos, cada vez que salían, entraban, usaban el baño, iban a la plaza, venían. Cada vez que ellos hacían esto, todo el día, durante todo el día y todos los días, tenían que estar lavándose las manos, lavándose las manos, lavándose las manos. O sea, era carga, era una carga para el pueblo. Si entraste a la casa y saliste, tenías que lavarte las manos. Si fuiste a la plaza y volviste, tenías que lavarte las manos. Si entraste al baño y saliste, tenías que lavarte las manos. Si le diste la mano a alguien, tenías que lavarte la mano. Eran fuertes estas costumbres, eran fuertes, eran muy inflexibles. Tan inflexible y tan fuerte era, y era tan común en aquel tiempo, que ellos estaban pendientes del Señor Jesús y de los discípulos. Y entonces se atreven, miren el atrevimiento de ellos, que le dicen al Señor Jesús: tus discípulos no se están lavando las manos. Y ellos fueron a la plaza. Ay, ¿qué pasa con esta tradición de los hombres? Es tremendo, ¿verdad? Usted quedó en el 5, ¿verdad? Ajá, dice el 6. Respondiendo, él les dijo, Jesús: hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías. Isaías. Amén. Como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Isaías 29:13. Este pueblo de su boca me honra, me alaba, me respeta, pero su corazón no. Jesús conocía la intención en el corazón de la gente. Ese corazón es malo. Ustedes son malos. Y no solo que ustedes son malos, sino que la gente puede ser mala, porque Dios permite, pues. Dios ha dado una libre escogencia, un libre albedrío. La gente puede hacer lo que quiere hacer. La gente puede ser mala. El problema no es que ellos eran malos, sino que dañaban a otros. Ese es el problema, o ese era el problema. No que ellos eran malos, sino que su maldad afectaba ya a otros. Y ya esto se estaba saliendo de las manos. Y dice el Señor Jesús: y en vano me honra, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Ahí es el Señor Jesús, les da donde, y comienza a enseñarle el maestro la palabra encarnada. Señor, mira que el Señor Jesús, Rabí, que los discípulos, los amigos tuyos, no se lavaron las manos. Están invalidando una tradición de anciano, de hombre. Y el Señor Jesús: momentico, ya va. Esto no se trata de hombre. Ustedes invalidan la palabra. Y comienza a decirle, porque, dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, el lavado de las manos, de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Amén. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar tu tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre morirá. Morirá la muerte, dice, o sufrirá la muerte. Mas ustedes dicen: basta, si dijeres un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerle, será libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con tus tradiciones. Y decís: y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Sigue diciendo el Señor Jesús. Mas él, llamando a la multitud, le dijo: oíd todos y entiendan, oíd y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay afuera que entre que contamine, dice el Señor Jesús. Mas lo que sale es aquello lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos, oiga. Y apartando de la multitud, habiendo entrado en la casa, le preguntaron a sus discípulos sobre aquella parábola. Amén. Jesús le dijo también, dice el 18, ustedes aún no entienden. No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le contamina, porque no entra en su corazón, sino por el vientre, después se elimina.
Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que todo lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre. Se parece a lo que dice el apóstol Santiago, hablando de la lengua. Mire que dice que la lengua es un miembro que es tan pequeño, pero que incendia un grande bosque. Es tan terrible. Y Jesús comienza a darle a ellos aquí una cátedra, una enseñanza. Amén. Mire, dice el Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las sensualidades, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor les enseña a ellos, hablándole de los fariseos y de los saduceos, que toda esta gente seguían costumbres y tradiciones de hombres, humanas, mortales, carnales. Y estas cosas no es lo que limpia o lo que enferma al hombre, sino Jesús dice, hay algo que está dentro del hombre, el cual Dios creó, que es lo que Dios quiere, anhela y desea que usted y yo tengamos limpio, de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque aquí se ha enseñado que nuestra mente es el primer campo de batalla. Y la mente en nosotros representa como la tierra, como un jardín. Y las semillas que sembramos son pensamientos. El resultado de este jardín, los frutos, son las palabras. Entonces, si yo tengo buena palabra, buen vocabulario en mi boca, es porque tengo cosas buenas en mi cabeza o en mi corazón, pues. La cabeza, el corazón, el entendimiento, la inteligencia. Si en mí hay cosas buenas, yo siempre voy a expresar cosas buenas. Si en mí hay cosas malas, yo voy a estar viendo cosas malas todo el tiempo. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo. Cosa que los fariseos y los saduceos no entendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos, pero de cosas malas. Por eso Él le dijo, de labios ustedes le dicen a Dios, bien dijo el profeta Isaías 29:13. Este pueblo de boca me honra, pero el corazón está lejos. ¿Por qué? Porque el corazón lo tenían lleno de cosas malas. Adulterio, avaricia, maldades, el ojo malo. Entonces esto, el Señor Jesús comienza a enseñarle, y es el peligro que hay hoy en día en las costumbres y en las tradiciones. Ahora, díganos. Amén. Y mire esto, hablando de costumbres y tradiciones, y hablando de las costumbres y tradiciones que se practicaban en el tiempo del Señor Jesús, trayéndolo ahora aquí, dándole nosotros una aplicación práctica diaria en nuestras vidas. El Señor Jesús presenta dos escenarios en lo que acabamos de leer, en todo lo que acabamos de examinar. Él presenta dos escenarios. Y Él dice, bueno, miren ustedes a los discípulos cómo son esta gente, fariseos y saduceos. Y cómo dice la palabra o la ley que tienen que ser. Estos hombres de boca honran a Dios, pero son unos groseros. Son unos faltas de respeto. Fue lo que quiso decir. Pues, de labios me honran, pero su corazón está lejos de la ley. O sea, ustedes dicen que respetan, pero a la verdad son unos faltas de respeto. Eso fue lo que el Señor Jesús les quiso decir. Ellos eran falta de respeto. Ellos eran groseros, falta de respeto. No sé qué otro sinónimo se le puede dar a alguien que deshonra, falta el respeto, que es grosero, que es desobediente, una persona que es altiva, una persona que es vulgar, no diciendo malas palabras, sino rebelde. Amén. Así hay mucha gente ahorita, mucha gente ahorita. Usted dice, a que sea, hermano, usted sale a predicar en la calle y la gente, todo el mundo cree en Dios. Y la mayoría ha leído la Biblia. Y la mayoría dice, yo tengo a Chuchito aquí en el corazón. Él conoce mi corazón. Y él sabe que yo para donde voy, yo no salgo sin antes ponerme en sus manos. Eso lo dice todo el mundo. El que consume droga, el que sale a sicariar, el que está preso, el que está en la calle, el que trabaja en la curva, el que trabaja en el centro. Todo el mundo dice esto. Gente buena, gente mala.
Chuchito está en su corazón, nunca falta. Pero cuando yo me voy a la Escritura, me encuentro que están en las mismas condiciones que los fariseos y que los saduceos. Son hipócritas. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice, porque de labios me honran, me respetan, pero la forma y el estilo de vida está muy alejado de lo que manda la Escritura. Lo dice el Señor Jesús. Estos son los escenarios que hoy acabamos de ver. Ahora, llevándolo a una práctica de nosotros, práctica diaria. ¿Qué serán costumbres? Porque el tema es costumbres y tradiciones. Pero ¿qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre? Una costumbre. ¿Qué será costumbre? Por ejemplo, ustedes una costumbre. Una costumbre, presta atención. Una costumbre es como no. Es una acción habitual que yo hago todos los días. Una acción diaria, habitual. Eso es costumbre. Por ejemplo, algunos están acostumbrados a bañarse todos los días. Otros no. Algunos están acostumbrados a comer 3 veces al día. Otros no. Hay costumbre, como dice el hermano Emilio, que se levanta y usted va al baño y se cepilla los dientes. Eso es costumbre. Son costumbres. Es costumbre que a las 12 del mediodía ya los pies estén debajo de la mesa. Es costumbre. Aunque es una necesidad y el cuerpo automáticamente ya lo pide. Pero mire que esto llega a ser tan costumbre que usted sabe la hora del día porque el estómago te la dice. Usted dice, ya son las 12 porque tengo hambre. Y usted va, hermano, y no se pela las 12 del día. Usted tiene hambre. Cuando es costumbre. Amén. Ajá, que se repite. Mire esto, había gente, después que el Señor Jesús llega y muere, había gente que habían hecho costumbre dejar de congregarse. Por eso Pablo dice, no dejéis de congregarte como ya algunos tienen por costumbre. Se les había olvidado que tenían que congregarse. Entonces, yo de esto entiendo que hay costumbres buenas y hay costumbres malas. No todas las costumbres son buenas. ¿Verdad que sí? Hay, por ejemplo, quienes tienen costumbre que cada vez que ven a alguien le piden plata. No es costumbre buena. No es costumbre buena. Entonces, hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Hay costumbres que son necesarias. Usted no puede dejar de bañarse, usted no se puede dejar de lavar los dientes, usted no puede dejar de lavarse el pelo, usted no puede dejar de asearse, usted no puede dejar de trabajar porque ya es costumbre, porque se ha hecho, pues es una necesidad, pero es una costumbre. ¿Por qué es una costumbre? Porque el cuerpo ya te lo pide. Cuando la gente mire esto, mire lo fuerte que son las costumbres. Cuando la gente se acostumbra a las costumbres o se adapta a las costumbres, el cuerpo lo pide. Hay gente que se acostumbra a trabajar, que cuando no trabajan se enferman. Hay gente que se acostumbra a levantarse temprano, que cuando se levantan tarde, se levantan con dolores en el cuerpo. No sé si a usted le ha pasado. ¿Verdad que sí? O sea que hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Ahora, ¿qué serán tradiciones? ¿Qué será la tradición? Si costumbre es lo que yo habitual hago todos los días, como una práctica, entonces, ¿qué es tradición? Costumbres y tradiciones. Mire esto. Parte de Dios. No queda poco tiempo, pero sí da tiempo, en nombre de Jesús. Que hay una diferencia entre costumbre y tradición. Sí hay diferencia. No mucha diferencia, pero sí la hay. Y es el problema que está ocurriendo ahorita, en este mes, en el país y en el mundo, sobre el tema de la Navidad. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que entender?
cuáles son nuestras costumbres o cuáles debieran ser nuestras costumbres y nuestras tradiciones como iglesia. No podemos dejar que el mundo moldee nuestra mente, porque Pablo dice, transformad vuestra mente y vuestra manera de pensar ahora a la de pensar de Cristo. Cristo no se rige por el mundo. De hecho, él dice en Juan 15 que nosotros no somos de este mundo. No da tiempo de leerlo, pero hubiese sido bueno leerlo. Nosotros no somos parte de este mundo. Por eso el mundo nos odia. No se refiere al mundo de los animales, al mundo de los árboles, no. Se refiere al mundo de la humanidad, o sea, las personas. Las personas del mundo. Las personas del mundo no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es para el mundo. El Espíritu Santo es para la iglesia. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el mundo? Convence al mundo de justicia, juicio y pecado. Al mundo, no a la iglesia. La iglesia ya fue convencida. Si hay iglesia que necesita ser convencida por el Espíritu Santo, entonces es una iglesia que aún es mundana. O sea, vive en la carne. O sea, no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo dice, Él convence al mundo, no la iglesia. A nosotros como iglesia dice, aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. A la iglesia el Espíritu Santo guía, conduce, dirige, recuerda, empodera. Eso hace el Espíritu a él en la iglesia o con la iglesia. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo, dice en Juan 15, dice, ustedes están en el mundo, mas no son parte del mundo. Por eso el mundo los odia y no se extrañen y no se sientan mal y no se asombren de que los odien. Me odiaron a mí, dice el Señor Jesús. ¿No lo van a odiar a ustedes? Claro que lo van a odiar. Esto va a pasar. Cobra ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor comienza a dar una costumbre espiritual que dice él, tiene que formarse como una tradición espiritual para la iglesia. Dice, y por lo tanto, y predicar el evangelio del reino a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Mire esto, estando un corto tiempo con ellos, dice Hechos 1, entonces asciende a los cielos. Lo último que el Señor Jesús dijo a la iglesia, en lo que la iglesia debe estar ocupada, es la gran comisión. Predicar el evangelio del reino, no solo local, sino en el mundo, para que el mundo le pueda dar un derecho legal al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda convencerlo. Si no, no va a ocurrir nada. Esta costumbre debe tenerla la iglesia. Debe ser costumbre de que usted y yo prediquemos la palabra. Esta es la costumbre que hay que hacer. Otra costumbre que Jesús instituye en la Escritura es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y dice, y estaba sentado Jesús a la mesa en la última cena y dijo, sigan haciendo esto. O sea, acostúmbrense a hacerlo. Que se forme un hábito en la iglesia de que hagan la cena, la última cena. De que conmemoren mi muerte, ni siquiera el nacimiento, dice la muerte. Recuerden la muerte. Esto es costumbre de la iglesia. Que la iglesia no puede dejar de hacer. Lo que Jesús dijo. Mire que cuando nosotros nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hay tantas cosas en la Biblia que la iglesia a veces dejamos de hacer. Pero hay cosas en el mundo que no tienen nada que ver con la iglesia, donde a veces la iglesia se mete a hacer. Como por ejemplo, estas festividades navideñas. No se asombre si usted llega a ver una iglesia con 6 o 8 arbolitos en el altar. No se asombre, porque eso tiene que ocurrir. ¿Por qué tiene que ocurrir? Porque eso está escrito en la Escritura, en la palabra. Dice que mi pueblo, dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo muere, es cautivo, es apresado. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la palabra. La falta del conocimiento lleva a la gente a una destrucción, dice la Escritura. Mire que es tan fuerte esta falta de conocimiento que nosotros enseñamos el jueves, direccionado por el Espíritu, que el gran problema de la iglesia del Señor Jesús, que ha crecido dentro del pueblo, ha crecido gente que crece sin conocimiento, no es crecimiento, es hinchazón, se infla.
se inflama, pero no es crecimiento. Cuando alguien crece sano, tiene que crecer con sus pies sobre la palabra. Tiene que crecer en palabra, en conocimiento. Si su base no es palabra, entonces no es crecimiento, es hinchazón. Cuando venga una prueba, la prueba se soporta con palabra. Cuando venga la prueba, entonces sale a la luz lo que hay en el corazón. Y eso se va a expresar por la boca. Ahora, si en tu corazón hay conocimiento, hay palabra, entonces eso es lo que va a salir por tu boca. Un momentico, Satanás. La Biblia dice que ibas a venir como león rugiente. Pero la Escritura dice que yo soy más que vencedor. Fuera de aquí, diablo, en el nombre de Jesús. Él te va a traer pensamientos, te va a enviar dardos, mil y unas maneras, hermano. Porque el propósito de él es que usted y yo nos vayamos al infierno. O que nos vayamos al infierno usted, sus hijos, su hija, su mamá, su papá, su sobrino, su sobrina, su perrito, su lorito, todo lo que usted tiene, el diablo quiere que todo eso se vaya al infierno. Ahora, nos corresponde a nosotros si permitimos o no. Ya eso ya está de nuestro lado. ¿Cómo yo puedo combatir eso, esa guerra? Que es mental, es espiritual, porque muchas veces no la vemos, es con conocimiento. El conocimiento te corre el velo y el conocimiento te da los ojos de Cristo para que en el mundo espiritual usted pueda ver qué es lo que está ocurriendo. Cosa que el mundo no puede porque no tiene el Espíritu Santo. Este tema de costumbres y tradiciones, de verdad que es un poco extenso, es bastante largo, pero es necesario enseñarlo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el mundo? En costumbres y tradiciones, pero no buenas, porque no están amparadas en las Escrituras. No son sanas. ¿Por qué no son sanas? ¿Por qué no son sanas? Mire que hasta si le aplicamos la lógica humana, sabemos que no es de Dios. Si yo le aplico la lógica humana a la tradición de la Navidad, yo sé que no es de Dios. Sin ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque todo el mundo la practica. Y el mundo no quiere nada con Dios. O sea que si fuera de Dios, la gente no lo hiciera. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Nada con Dios. El mundo no quiere responsabilidad con Dios. El mundo no quiere compromiso con Dios. El mundo quiere andar a su manera y a su estilo. O sea que si esto fuera de Dios, el mundo no lo practicara. Nada más lo practicara la iglesia. Nada más. Agarre un mundano que practica todas estas festividades, que él con Dios y Dios con él, tendrá su trato. Invítelo a un ayuno. Invítelo a una vigilia. Invítelo a una hora novena. Invítelo a un matutino. Invítelo a un estudio de la palabra en la iglesia. A ver qué le va a responder. No, eso es aburrido, no me gusta. Porque estas son las cosas de Dios. Estas son las costumbres espirituales que la iglesia debe tener. Pero como esto no es para el mundo, sino que es para la iglesia, el mundo no lo hace. Amén. Entonces, costumbre, acciones habituales en la vida diaria. Lo que usted y yo hacemos diario, todos los días. Algunos tienen por costumbre leer la Biblia todos los días, gloria a Dios. Algunos tienen por costumbre orar todos los días, gloria a Dios. Algunos tienen por costumbre, en la semana hay 3 servicios y tienen por costumbre congregarse, gloria a Dios. Algunos tienen por costumbre que todo lo que sale de su boca es palabra de Dios, gloria a Dios, porque es lo que tienen en el corazón. Algunos tienen por costumbre, hasta en el saludo, mucho gusto, varón, Dios te bendiga, gloria a Dios. Algunos tienen por costumbre que cuando usted los llama por teléfono, diga en qué le puedo servir, Dios te bendiga, gloria a Dios. Algunos tienen por costumbre que cuando usted los llama por teléfono, ajá, sí, ni siquiera buenos días, ni buenas tardes, Dios le bendiga, no importa que no sea el pastor, porque usted no solamente declara bendición al pastor, sino a toda persona. Eso tiene que ser una costumbre. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Lo cierto es que nosotros, todos, hemos sido enseñados por el mundo. Y todos esos moldes hay que romperlos, es con la palabra, para crear entonces en nosotros buenos hábitos o buenas costumbres. Porque no es normal que alguien en el mundo te diga, de hecho hasta se ve raro, que sí se hace, son muy pocos, pero sí se hace, que de repente alguien te saluda en el mundo y te diga Dios te bendiga. No, ellos tienen otra costumbre de saludar. Algunos te dan la mano, algunos te dan puñitos, algunos con un gesto, un ademán, algunos con una expresión. El maracucho es muy conocido por saludar.
y es muy expresivo. Algunos con malas palabras, algunos con obscenidades, y esto es común. Algunos saludan poniendo, como decía un hombre, nickname, sobrenombre. Y somos especialistas en eso, poniendo sobrenombre. Y esos son los saludos, porque eso es la costumbre. Eso es costumbre. Pero no son buenas costumbres, no son costumbres que agradan a Dios. Amén. Ahora, las tradiciones, ¿qué serán? Ajá. Costumbre es lo que nosotros hacemos en nuestro entorno, aquí en nuestro entorno, en mi casa. En mi casa hay costumbre. En mi casa, yo tengo costumbre en mi casa. Usted tiene costumbres en su casa. De repente usted acostumbra a acostarse temprano y levantarse temprano. Usted lo hace en su casa. De repente usted acostumbra a acostarse tarde y levantarse temprano. O acostumbra a acostarse tarde y levantarse tarde. O de repente usted acostumbra a poner el reloj en la madrugada al despertador. O sea, costumbre es lo que tiene que ver con la acción diaria, cotidiana del hogar, del núcleo familiar. Ahora, tradiciones, ya eso tiene, ya es las costumbres, pero a nivel más grande. Amén. A nivel de sociedades. Que yo agarro este patrón, costumbre diaria en mi casa y lo llevo a la sociedad. Porque bueno, yo en mi casa celebro los 25 de diciembre como el natalicio del Señor Jesús. Entonces, esta tradición que se practica en la casa, los 25, entonces, esto se lleva a la sociedad. Y ya no solamente se hace en mi casa, se hace en Maracaibo. Ya no solamente es en Maracaibo, se hace en el Zulia. Ya no solamente es en el Zulia, ahora es en Venezuela. Ya no solamente es en el estado Zulia, sino en todos los estados. Y ya no solamente es en Venezuela, sino que se hace en Latinoamérica, en el continente americano. Ya no solamente en el continente americano, sino que se hace en los 5 continentes, a nivel global, terráqueo, a nivel mundial. Entonces, las tradiciones son costumbres que se sacan de un lugar, del hogar, a nivel de sociedad. Y esto es tan fuerte que estas tradiciones pasan de generación a generación. Y son tan fuertes estas tradiciones que estas tradiciones hacen lo mismo que estaban haciendo los fariseos y los saduceos cuando estaba el Señor Jesús. Invalidaban la palabra. Mire lo fuerte que son las tradiciones, que invalidan la palabra. Un momentico, ya va. Si yo hago un estudio cronológico de Daniel 9, desde el 23 hasta el 27, hasta el 28, en las 70 semanas, yo me doy cuenta que Cristo Jesús nace principios de octubre. No nace en diciembre. Imposible que naciera. Hay una palabra profética que fue cumplida en 2 partes. 62 semanas más 7. 69 semanas fueron cumplidas. Desde la orden que se dio de restaurar Jerusalén en Nehemías 2 hasta que Cristo es crucificado o sacrificado por la humanidad. Se cumplen 483 años. Si yo sumo desde el 455 y le sumo y le resto 483 años, me da el tiempo exacto cuando nace el Señor Jesús. No pudo haber nacido un diciembre. Imposible. No nació en invierno. No dan los números, no cuadra. Ah, pero ya yo sé esto. Pero la gente dice, no importa. Eso no importa. Lo importante es que mantengamos las costumbres y las tradiciones. Y lo importante es que esta es una fecha bonita, porque mi hermano viene de Estados Unidos, mi mamacita viene allá de España, y mi tía, mi abuelita, viene de allá de Colombia, y nos reunimos todos como familia, y es una tradición. Tenemos que hacerlo. Pero cuando me voy a la palabra, esto invalida el mandamiento de Dios. Cuando yo me voy a la Escritura, dice, de hecho es tan fuerte, que entonces dejo a un lado lo que Dios me manda hacer a mí como iglesia para hacer lo que el mundo ha puesto como un patrón. Miren lo fuerte que son las costumbres y las tradiciones. Invalidan la palabra de Dios, lo que realmente debe estar haciendo la iglesia, por poner en primer lugar lo que debe estar en último lugar. ¿Cuál debe ser lo que tiene que, el deber ser? ¿Cuál debe ser el primer lugar? Las cosas de primer lugar dentro de la iglesia. Ahora, nosotros estando en Cristo Jesús. ¿Cuál debe ser lo que debe ocupar el primer lugar?
De hecho, mire, es el último mandamiento que salió de la boca del Señor Jesús. Y Jesús dijo, hagan esto, nunca se olviden, nunca, esto es lo primordial. Yéndose, dice, ascendiendo Jesús a los cielos, les daba instrucciones. Qué bárbaro el Señor Jesús. ¿Cuál fue ese mandamiento? Que no es mandamiento de hombre, es mandamiento de Dios. Predicar el evangelio, hermano. En eso es que debe estar la iglesia. Ese es el mandamiento. Esa es la costumbre que debe haber en la iglesia. Y esta costumbre, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que formar la tradición. Eso sí. Todo el que aquí llegue se le tiene que enseñar que tiene que hacer lo mismo. Ir y predicar el evangelio del reino. Solo el evangelio rompe yugo, rompe cadenas, rompe ataduras. Solo el evangelio del reino hace que la gente entienda que no es lo que entra en ella, sino lo que está haciendo, es lo que está en ella, es lo que está contaminando y lo que está dañando. Y que la gente necesita entregarle el corazón a Cristo para que sea limpiada, para que sea sanada, para que sea perdonada, para que sea restaurada. Amén. Y no estamos solos. Jesucristo nos deja la palabra, nos deja la sangre de Cristo y nos deja el Espíritu Santo. Por eso el mismo profeta Isaías dice, el Espíritu de Dios, el cual me ungió Jehová con su Espíritu, que está sobre mí. Ya no está sobre, ahora está dentro de mí. Me ungió Jehová, dice, para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Por qué? Porque la realidad y la verdad es que no solo es costumbre y tradiciones, es que detrás de estas costumbres y detrás de estas tradiciones vienen otras cosas que hacen que la gente se aparte de Dios. Amén. Detrás de estas costumbres vienen cosas que hacen que la gente se aparte. Como por ejemplo, debido a costumbres y tradiciones, entra en el hogar un espíritu de contienda, de odio, entra amargura, entra enojo, entra rebeldía, porque no me compraste el juguetico, porque no se le va a comprar nada a los muchachos, entra perturbación. Ay, Dios mío, es diciembre, ay, las hallacas, ay, que esto, ay, que el pan de jamón, ay, que el estreno, ay, que no sé qué más. Y la gente empieza a ser perturbada. No entienden que más que el espíritu de la Navidad, es el diablo que ha entrado en las casas a perturbar, a robar la paz. Ajá. Se violenta la escritura y los perjudicamos somos nosotros, la misma persona. Amén. Por eso es que la única costumbre, la única tradición, lo único donde la iglesia tiene que estar enfocado, no solamente el mes de diciembre, sino todos los meses, es en llevar palabra de buenas noticias a las personas. Todos los meses y todos los días. Afuera hay gente que necesita, hermano. Mire, a mí, le soy sincero, hermano, me pegó fuerte. El viernes, cuando estaba predicando, ¿eh? Vi una jovencita en la avenida que nos pasó por un lado. Iba en su mundo, hermano, iba ida, pobrecita. No es de Dios sentir lástima por la gente, pero de verdad no sentí lástima. Pero expresé lo mismo. Y el Señor, pobrecita, Señor. Tú la conoces mejor que yo. Andaba una niña, yo creo que tendrá como, me dijeron que tenía 16 años, creo que tiene la niña, 16 años. No sé si usted la ha visto, que anda por ahí caminando. Anda como demente. Sí. Y llegamos a predicar en casa de la señora que vive en la avenida, que la que pegó la cerámica, que ella misma pinta las rejas, todo. Una señora allá de edad. Yo la conozco a ella ha ido allá al trabajo. Me vio y hice una amistad con ella y me puse a hablarle de la palabra. La niña llega y se pone así en una esquinita en la acera y ahí se arrodilla ahí. Y se tiró en el piso ahí, hermano. Tirada ahí en la acera, en la calle. Bueno, nosotros terminamos de predicar. Cuando yo regreso, yo la veo ahí. Y yo le digo al hermano, estábamos el hermano Juan, la hermana Yesenia y mi persona. Y yo, hermano, vamos a orar por ella. Y yo, vamos a orar por ella.
Pues si Dios está viendo, o sea, está permitiendo esto para que nosotros oremos, declaremos una palabra. No podemos ser indolentes. Y yo estoy orando por ella. Y yo, no, yo estoy orando. Ella está en aquella serie, nosotros estamos de este lado. Y yo, hermano, ¿y qué estamos haciendo? Por Dios, vamos a ir hasta allá. Si Dios no nos va a comer, cuando mucho nos agarra piedra, dije yo. Nos tocará correr. Me le acerco. Y me arrodillé ahí al lado de ella y comienzo a hablarle. Pero yo no le hablo a ella directamente, sino que yo comienzo a hablar con el Señor. Comienzo a hablar con ella, pero con el Señor. Y comienzo a decirle, Cristo te ama. Y el Señor envuelve a esta sierva, Señor. Es una doncella, es una niña. 16 años, puede ser hija mía. Y el Señor, arrópela, Señor, con tus brazos de amor. Yo no sé si irá a dormir aquí en esta acera. Lo más probable, porque quizás donde está durmiendo. Sé tú la cobija de ella, Señor. Y comienzo a declarar palabras. Y ella levanta la cara así y me mira, ¿no? Por un momento quiso como sonreír. Pero se molestó. Realmente ella se molestó. Y comenzó a insultarme. Pero yo sé que no es ella. Y yo comienzo a declarar más bien buenas palabras sobre ella. Y comienzo a decirle, Cristo te ama. Cuando yo veo que se levanta, o sea, que levanta la cara, yo le hablo a ella y comienzo a declarar palabras sobre ella. Cristo te ama. Murió por ti. Te está esperando. Y yo buscándole, o sea, la forma y la manera de pues, que ella me pudiera decir en qué te puedo ayudar. Si hay algo que nosotros podamos hacer, hay que hacerlo. Le pregunto que si tenía hambre. Me dice, no, yo no quiero nada. Me dice, pero como que se droga. Hay un vicio, hay una costumbre que ella sigue. Y a la final me dijo, habló clarito. Me dijo, déjeme quieta. Déjeme quieta, hágame el favor. Hágame el favor y me deja tranquila. No me moleste. Y no es que yo no te estoy molestando, quiero orar por ti. No, ya usted oró. Hágame el favor y me deja quieta. Se va, por favor. Y yo me levanté y dije, bueno, está bien. Vamos a hacerlo. Pero oré por ella. Y declaré una palabra. Y le dije al Señor, Señor, está en tus manos. Yo no la puedo querer más que Él. Imposible. Imposible. No podemos querer y ser mejores que Dios. No se puede. Dios quiere a las personas más que uno. Solo que hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. Quiero decir con esto que en la calle hay necesidad. Hay mucha necesidad. Y la gente necesita de lo que usted y yo tenemos. Más que estar en costumbres y tradiciones del mundo, la gente necesita ser libertada de esas costumbres que las tienen atadas. Caminé más adelante y encontré una mujer. Y él le venía diciendo ahora. Me impactó. Una señora como de 70 años. Yo llego a su casa y le digo, ¿usted ha leído la Biblia alguna vez? Me dice, claro que sí. Me dice, ay, mijo, si te cuento algo. Y yo paso porque estoy en el frente. Yo paso y me pongo en la puerta. Me dice ella, yo voy para 70 años. Hace rato me ocurrió algo extraño. Me dijo, a mí no me gusta leer. A mí no me gusta la lectura. O sea, me dice, yo leo, pero no me gusta, no es mi pasión. Pero hace rato, no sé, algo me inquietó. Y me sentaba en esa sillita, me dice, en aquella mesa, desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y estuve casi 3 meses. Me leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en 2 meses y medio. Una señora, casi 70 años, inconversa. Eso a mí me impactó. Me asombró. Y yo digo entre mí, yo voy a ver si es verdad. Y comienzo a hacerle preguntas. Yo quise hacerle preguntas, no pude. Ella me hizo preguntas a mí. Y yo dije, Dios mío, es verdad, esta mujer leyó la Biblia. Tremendo. Casi 70 años. En 2 meses y medio leyó la Biblia. Eso no lo hace el diablo, hermano, eso es mentira. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo. Y el trabajo de la iglesia es salir a enseñar. Ese es el trabajo. En eso es que tenemos que estar ocupados. Gente que Dios está tocando. Yo dije, Dios mío, yo no sé si esta mujer es una maestra de la palabra y Dios la está equipando. O de repente puede ser una intercesora y lo primero que le dio fue la palabra. O de repente sea una adoradora, no lo sé, pero Dios la prepara en palabra. Lo cierto es que esta es la base.
Si no hay esto, no hay nada. Si no hay esto, no hay nada. Y el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en el mundo. Nosotros somos el recurso de Él para que ese trabajo se complete. Amén. Le digo yo a la hermana Yesenia, usted está escuchando, ¿no? Que sí se puede. Y no en un año, en 2 meses y medio. Mire, la leyó. Me recordó a mi hermana, que la leyó en 8 días, la Biblia. Y comienzo a hablar con ella. Y la señora empezó a hacerme preguntas y preguntas. En el nombre de Jesús, vamos a volverla a visitar. Es necesario. Entonces, hermano, el trabajo de la iglesia es predicar el evangelio de buenas nuevas. Amén. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Diga, hermano. Uno dice, usted no celebra, pero ¿cómo comen? Ajá. Yo creo que hermano, que todo se resume en lo que dice la Escritura. Jesús le dijo a los discípulos, a los fariseos, bien dijo Isaías de ustedes, este pueblo de labios me adora y me honra, pero el corazón de ustedes está lejos de Dios. Jesús no necesitaba que nadie les hablara del hombre, porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Yo pienso que nosotros como iglesia tenemos autoridad y tenemos poder. Y nosotros, nuestra responsabilidad es seguir lo que Cristo dijo que se tenía que hacer. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Ejemplo, nosotros en la casa no celebramos Navidades. Nada de eso. Ahora, tenemos por costumbre que antes de que llegue el nuevo año, que no sabemos qué va a deparar, no sabemos qué traerá, no sabemos cómo vendrá, no sabemos qué profecías van a cumplirse primero y qué otras, y qué después. No sabemos cómo Dios va a usar ese espacio de año de 365 días para cumplir su palabra o apresurarla a cumplirse. No sabemos. No sabemos si en el 2024 llega el Señor Jesús. No lo sabemos. No sabemos qué cosas buenas pueden ocurrir. No sabemos qué cosas malas vayan a ocurrir. Bien sea buena o sea mala, nosotros tenemos que estar nuestra mente y nuestros ojos fijados en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos el nuevo año, se cierra un ciclo para empezar otro. Hemos hecho costumbre recibirlo en oración. Que de repente nosotros hacemos un compartir, sí lo hacemos. De repente mi esposa prepara un pollo, sí lo hace. De repente prepara unas arepas, también no las comemos. De repente me quiere abrir una Coca-Cola, yo hago el esfuerzo y me la bebo. De repente no quiere refresco, quiere jugo. Ella es más de jugo que de refresco. Nos tomamos el jugo. ¿Qué es lo importante? Es que recibiendo el nuevo año, o sea, que lo importante de todo esto es que en nuestro corazón y en nuestra intención, en nuestro deseo, en nuestro anhelo, es siempre colocar a Cristo como el primer lugar en nuestras vidas. Por ejemplo, yo sigo una costumbre y creo, hermano, y deseo, anhelo que se forme tradición en este lugar. Es el anhelo en mi corazón, que el 1 de enero a las 5 de la mañana estar aquí postrado. Usted dirá, pero yo estoy en mi casa. Sí, lo puede hacer. Gloria a Dios si usted lo hace. Sígalo haciendo. Pero en mi anhelo y en mi corazón está que usted y la iglesia reciba a Cristo aquí el 1 de enero a las 5 de la mañana en el altar. Porque en este lugar hay poder. Porque este lugar ha sido impregnado con fragancia de eso. La gloria de Dios desciende al lugar. Y donde la gloria de Dios desciende, las cosas cambian.